La grabación. Bueno, chiquillos y chicas, espero que estén bien. Estamos en la lección 18, el 2 de junio, la primera parte, y ya estamos en semana 12. Entonces estamos ya a 4 semanas de terminar el curso, mejor dicho. Creo que de congruencia nos falta ver un poquito más. Al menos prefiero que ustedes sean dominadores de las congruencias, porque ya lo que nos faltan es el teorema del resto chino y el teorema de, ya ahorita van a ver qué es eso, teorema del resto chino y teoremas de Wilson y todo eso, Fermat, pero son muy interesantes. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es sobre clases residuales, ya para ir terminando clases residuales, porque el viernes ya vemos lo que se llaman congruencias lineales. Nosotros teníamos congruencias cuadráticas, pero no nos da tiempo. Entonces es mejor quedarnos con que entiendan lo que son las congruencias lineales, es decir, como resolver ecuaciones de primer grado, por decirlo así, pero en el mundo de ZM. Muy bien, entonces volviendo al mundo de ZM, vamos a hablar de lo que se llaman los inversos módulo M, lo que vamos a conocer como unidades, y en álgebra abstracta lo van a ver, y lo que se llaman los divisores de cero, que también en álgebra abstracta lo van a ver, pero nosotros vamos a estar enfocados solo en ZM, en Z sub M. Entonces, la definición dice lo siguiente: si yo tengo un elemento en ZM, nosotros decimos que A es una unidad si tiene un inverso, es decir, si existe un B que pertenece en ZM, tal que B por A o A por B son congruentes en cualquier sentido con 1, módulo M. Recuerden que habíamos probado que ZM es lo que se llama un anillo con divisores. Es un anillo multiplicativo, que tiene inverso multiplicativo. Entonces, eso quiere decir que es un grupo abeliano, y con otra operación que es el producto, nosotros podemos encontrarle un inverso. Más o menos eso es lo que recordamos de la clase pasada. Entonces, lo que quiero que vean es esto. Nosotros, en este caso, podemos decir que A a la menos 1 se conoce como B. Eso es lo que pasa. Entonces, esa es la característica que tiene la unidad. Es decir, existe un B tal que A por B me da 1. Entonces, por ejemplo, 2 por 3 da 1 en módulo 5. Entonces nosotros decimos que el inverso de 2 módulo 5 es 3, y al revés, el inverso de 3, el inverso de 3 módulo 5 va a ser el 2. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Por otra parte, si ya es diferente de 0, decimos que se llama un divisor de 0 en Z sub m. Si existe un B que pertenece en ZM, tal que B es diferente de 0, y en este caso la multiplicación de ambos me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, 2 por 3 da 0 en módulo 6. Entonces, decimos que 2 y 3 son divisores de 0 en Z6. Entonces, vean qué interesante, porque eso nos permite definir lo que se llaman las unidades y divisores de 0. Entonces, para recordar un poquito, vamos a ver Z3. En Z3 vamos a recordar la tabla de la multiplicación. Entonces, en este caso, pues no hay ningún problema. Nosotros recordamos la tablita de Z3, podemos incluir el 0, pero el 0 por 0 da 0, entonces solo nos interesa el 1, el 2, nada más. Y por aquí nos interesa el 1 y el 2. Se puede incluir el 3, pero recuerden que el 3 es lo mismo que el 0. Entonces, vamos a minimizar un poquito estas líneas. Entonces, aquí tenemos el 1 y el 2. Y vean que 1 por 1 da 1, 1 por 2 da 2, 1 por 2 da 2, y 2 por 2 da 4, pero en este caso daría 1. Entonces, aquí tenemos la tablita de la multiplicación en Z3. Entonces, quiero que vean las posibles multiplicaciones. Entonces, en este caso, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, el 1 es una unidad. El 1 será una unidad. En Z3 será una unidad. La definición que dice, 1 es una unidad si yo tengo un elemento que vamos a llamar B, tal que 1 por B me vuelve a dar 1 en Z3. Entonces, según la tabla, chiquillos, ¿hay algún elemento que multiplicado por 1 me dé 1 en Z3? ¿Qué se les ocurre a ustedes?
Hey, Esteban, dígame, Esteban. De ahí uno por uno es uno, pero no sé si es válido también. Sí, sí, claro, claro, es válido. Ok. Entonces, uno es una unidad porque en este mundo uno por uno me da uno. Bueno, parece lógico, ¿verdad? Pero veamos el caso del 2. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, Alex, 2 es una unidad. 2 es una unidad en Z3. Entonces, la definición dice que el 2 multiplicado por algo me tiene que dar, me tiene que dar uno, que este es el neutro multiplicativo. Entonces, sí, ¿qué me dices, Alex? 2 era una unidad. De ahí, pues, con base a Z3, 2 por 2 da 1, ¿no? Muy bien, entonces sí. Entonces, 2 por 2 da uno. Entonces, sí es una unidad. Perfecto. Y con esa información, entonces, por ejemplo, ¿quién es el inverso del uno en Z3? Entonces, preguntémosle a Paola. Paola, ¿cuál sería entonces el inverso del uno en Z3? El uno. El uno, ¿verdad? Porque uno por uno me da uno. ¿Y quién sería el inverso del 2, Charon, en Z3? El 2. No sé. Sí, sí, el 2, muy bien. Entonces, el inverso del 2 va a ser el 2. Entonces, ese ejemplito con Z3 me permite entender de que uno y 2 son unidades, porque satisfacen la definición, ¿verdad? De que tienen inversos, es decir, puedo encontrar un elemento en ZM, puede ser el mismo u otro, tal que obtenemos el uno. Vean que en cualquier caso, vean que ahí está definida la situación de congruencia. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, veamos Z4. En Z4, cuando yo trabajo con el producto, nosotros tenemos el 1, el 2 y el 3. Vamos a hacer la tablita en Z4. ¿Ok? Las hago pequeñitas, pero es porque si las hago muy grandes, pues perdemos la idea. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y 3. Vean que aquí 1 por 2, 2, aquí 3. Vean que 2 por 2 da 4. Vean que aquí daría 0. Vean que 2 por 3, 6, aquí daría 2, aquí 3 por 2 da 6, entonces daría 2, y 3 por 3 son 9, entonces quedaría un 1. ¿Sí me entendieron cómo hice la tabla? La tabla es, multiplican y hacen la división entre 4, entonces yo lo que coloco es el residuo, pero esa sería la tabla en Z4, 3 por 3, 9, y 9 dividido, por ejemplo aquí, 3 por 3 da 9, pero 9 dividido entre 4, porque estamos en Z4, 2 por 4 son 8, el residuo es 1. Entonces, no se coloca un 9, sino que se coloca un 1. Muy bien. Entonces, voy con las preguntas para ustedes. Ok, voy para Ismael. Ismael, 1 es un divisor de 0. 1 es un Y divisor de 0 en Z4. No, profe, No, ¿por qué? porque ninguno multiplicado por uno da cero. Muy bien, excelente. Entonces, no, excelente, Ismael. Mariana, 2 es un divisor de 0. Sí, ¿Por qué? porque si están multiplicados por 2 le va a dar 0. Muy bien, entonces 2 por 2 da 0. Entonces 2 sí es un divisor de 0. Y a Carla, 3 es un divisor de 0. No, ¿Por porque qué? no hay ninguno que al multiplicarlo de cero. Muy bien, vean que si se fijan en la tabla, vean que el divisor de 0, ay, ahí lo pinté mal. Voy a borrar eso. Entonces, si ustedes hacen la tabla, como ustedes han visto con Cata, entonces técnicamente los divisores de 0 son aquellos, vamos a ver si me sale el marcador. Los divisores de A0 son aquellos donde el resultado de 0 en el producto. Entonces, aquí técnicamente el 2 y el 2, o sea, solamente el 2 es un divisor de 0. En el caso de Z3, observen que en Z3 más bien las unidades son aquellas que me generen un 1. Por ejemplo, aquí yo puedo encontrar en horizontal y en vertical las unidades. Entonces, por ejemplo, aquí las unidades son 2 y las unidades también son 1 y 2. O sea, ahí casi que todo el conjunto de Z, Z3, excepto el 0, son las unidades. Muy bien.
¿Cuáles son las características importantes que tenemos que destacar? Vean que las unidades usualmente se encuentran cuando el número es primo. Vean que eso es muy importante. O sea, casi que podemos decir que la mayoría de unidades está cuando Z3 es primo. Pero no necesariamente. Vean que en Z4, por ejemplo, tenemos unidades al 1 y al 3. Porque vean que 3 por 3 da 1 y 1 por 1 da 1 en Z4. Entonces ahí las unidades son el 1 y el 3. Pero cuando el número es primo, este no tiene divisores de 0. Entonces, vean qué interesante. Por ejemplo, Z3, Z5, Z7, ahí no vamos a encontrar los dichosos divisores de 0. ¿Ok? Entonces, eso es de mucho cuidado para efectos de aritmética que vamos a trabajar. Bueno, y que en las prácticas ya se les ha colocado. Entonces, vamos a ver un teorema. Este teorema es muy importante porque nos dice cómo encontrar unidades y divisores de 0 de manera rápida. Es decir, ¿qué pasa si yo les doy a ustedes Z211 y yo les digo que me encuentren las unidades en Z211? Pues ya es muy complicado hacerlo con una tabla, como usualmente uno trabaja en abstracta. Bueno, es una forma de hacerlo. Entonces la idea es que este teorema les va a permitir a ustedes encontrar los inversos y los divisores de 0 dependiendo del tipo de ejercicio que vamos a trabajar. Entonces, bueno, procedamos a la demostración. Entonces, vean qué interesante. La parte A me dice que A es una unidad si, solo si, el máximo común divisor entre el módulo y el número que estoy trabajando es 1. Entonces, si ya yo tengo eso, tengo una unidad. Y al revés, si es una unidad, el máximo común divisor me da 1. Entonces, para hacer la prueba, entonces vean lo siguiente. Entonces, por definición, de acuerdo a lo que acabamos de ver, entonces A es una unidad, ¿ok? A es una unidad, sí, solo sí, existe, sí, y solamente si existe un B que pertenece a Z, en este caso a ZM, tal que A por B me da 1, pero en este mundo estamos diciendo que da 1 módulo M. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la definición. El producto de ellos da 1, como vimos en la tabla. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta y sucede que, como A por B es congruente con 1 módulo M, esto equivale a la definición que A por B menos 1 tiene que ser igual a un M por algún K. En este caso, con algún K que pertenece a Z. Pero esto quiere decir que A por B menos MK me está dando 1. Y obviamente que con este K que pertenece a Z. Pero chiquillos, si A por B menos MK me da 1, ¿qué significa eso si utilizamos la identidad de Bezout? ¿Qué significa eso? ¿A alguno le llega? De que Turururum. el común divisor de A y M es 1. Excelente, muy bien. Y esto es que el máximo común divisor de AM es igual a 1 por la identidad de Bezout. Por la identidad de Bezout. Muy bien, Joseph. Entonces, listo. Como hemos usado sí, solo sí, y a nivel de pros y de definiciones, pues en efecto, probar que una unidad es que el máximo común divisor sea 1, ya está demostrado ese teorema. Entonces, no hay nada más que hacer. Listo. Excelente. Muy bien. Entonces, muy fácil, pero usar la identidad de Bezout y tenemos que usar la definición de congruencia y la definición de unidad. Vamos con la parte B. Entonces, en la parte B, vamos a usar esta idea. Entonces, esta es la primera parte, vamos a usar la segunda. En esta parte vamos a decir que sea A mayor que 1 y vamos a decir que sea de el máximo común divisor de A y de M. Muy bien. Entonces, como es un sí solo sí, vamos a probar primero la implicación en este sentido. Es decir,
Si hay divisor de 0, entonces el máximo común divisor tiene que estar entre 1 y m. Muy bien, entonces hagamos eso. Como a es divisor de 0, vamos a colocar esta notación, como a es divisor de 0, entonces vamos a pedir que sea b diferente de la clase del 0. Esto es para trabajar adecuadamente. Y si yo pido que b sea diferente de 0, esto es con el sentido de que pueda mostrar que el producto de a con b se convierta en AB, y esto, pues, sabemos que nos tiene que dar 0, porque vean que la definición nos dice que si A es diferente de 0, tenemos que es un divisor de 0, si existe B diferente de 0, tal que el producto de ellos dos da 0. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es usar la definición. Entonces, ya como sabemos que es divisor de 0, nos damos un B diferente de 0, y el producto de ellos tiene que darme 0. ¿Ok? Entonces vamos a suponer por contradicción, vamos a suponer por contradicción que no vamos a probar directamente que sucede esto, ¿no? No vamos a suponer o vamos a llegar a que D esté entre 1 y M. Entonces la contradicción va a consistir en mostrar de que D es igual a 1 o que D es igual a M. Pero si no pasa esto y no pasa esto, entonces la contradicción permite llegar a que necesariamente D tiene que estar entre 1 y M. Entonces, vamos a suponer, siguiendo la idea por contradicción, que D vale 1 o que D es igual a M. ¿Estamos de acuerdo? Si no pasa eso y no pasa lo otro, en el mundo de ZM tiene que estar en medio. Porque recuerden que valores más arriba de M o antes de M, eso es un ciclo. Entonces, ni modo, no puede ser ni uno ni lo otro, tiene que estar en medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden que el M más 1 se transforma otra vez en 0 y el M más 2 se transforma otra vez en 2. Entonces, es como una ruleta. Entonces, vea lo que pasa. Entonces, chiquillos, si D vale 1 y recuerden que A por B es congruente con 0 módulo M, porque es un divisor de 0. Recuerden que A es un divisor de 0. Quiere decir que existe un B tal que multiplicado por A y tiene que ser congruente con 0 módulo M. Pero la definición en divisibilidad significa que A por B menos 0 es múltiplo de M. Es decir, vamos a escribirlo más bonito. Esto significa que M divide, vamos a ver si me explico, M divide a la resta de estas dos cosas, pero eso significa que M divide A por B. Entonces uno dice, oh, por Dios. Entonces, tenemos que es 1. Tenemos que M divide A por B. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, quiere decir que la única posibilidad a la que podemos llegar es que con estas dos ideas, ay, perdón, chiquillos, con estas dos ideas, es que M divide a B, ¿ok? ¿Por qué sucede esto? De que M divide a B. ¿De dónde lo podemos deducir, chiquillos? Vean que estamos con el caso de que D es 1. ¿Pero quién era D? ¿Quién era D, chiquillos? Vamos a repasar. Vean que D, véanlo acá, D era el máximo común divisor. Vamos a pintárselos aquí. Vamos a hacerlo con un marcador de color amarillo. Uy, no, lo borré. Entonces, aquí lo que les voy a recordar era que D en color amarillo, vean que D es el máximo común divisor entre A y M. Entonces, si D representa el máximo común divisor entre A y M, y el máximo común divisor entre A y M es 1, y tengo que M divide A por B, ¿por qué yo puedo concluir que M divide a B? ¿Quién me lo garantiza?
Preguntémosle a Brandon. Brandon, ¿te acuerdas, Brandon? Profe, no me acuerdo ahorita. ¿No se acuerda? Ok, es algo, Profe, es un, ajá, por el lema de Euclides. el lema de Euclides, el lema es famoso. Lema de Euclides. Excelente. ¿Quién me habló? Carla. Carla, muy bien, Carla. Vean, ese lema aparece por todos lados. Es como el compás. Geometría, se usa para todo. Entonces, no se les olvide el lema de Euclides. Si el máximo común divisor entre dos bichos es 1 y alguno de esos bichos divide un producto donde ya se usa el que se usó para el máximo común divisor, quiere decir que la m tiene que dividir por necesidad a la otra letra. En este caso, lo que concluimos es que por el lema de Euclides, m tiene que dividir a b. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si m divide a b, entonces lo que estamos diciendo, esto equivale a decir de que b, ojo, de que b menos 0 es múltiplo de m. O pongámoslo aquí. Eso quiere decir que m divide a b menos 0. Pero esto significa que b es congruente con 0 módulo m. Pero esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque habíamos dicho, y esto nos va a poner muy tristes, ahí nos morimos, porque habíamos dicho en la página anterior de que b era diferente de la clase del 0. Y cuando b es diferente de la clase del 0, eso significa que estamos diciendo que b no es congruente con 0 módulo m. Esa es la traducción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso está sucediendo, significa que no puede pasar. Entonces, analicemos el otro caso. En el otro caso, lo que tenemos ahora es entonces de qué pasa si D es igual a M. Y tenemos todavía la hipótesis de que M está dividiendo A por B, por lo mismo, porque estamos hablando de que esto nos interesaba que eran divisores de 0. Se los voy a marcar aquí con un marcador y otro color. M divide a B. Acuérdense que es esta parte de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Para que cuando lo estén repasando no se les olvide de dónde fue que salió. Que M divide a B, ¿de dónde sale? Sale de la definición de divisores de 0. ¿Ok? Entonces, tengo que D es igual a M y tengo que M divide A por B. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahora, chiquillos? Recuerden que ahora el máximo común divisor entre A y M es M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se puede concluir ahora? Que m divide a. Que M divide A, muy bien. Entonces, si M divide A, significa que M divide A menos 0. Pero eso significa que B es congruente con 0 módulo M. Pero, se produce otra contradicción porque habíamos dicho de que, volvemos a la contradicción, donde B era diferente de 0 módulo M. Entonces, cualquiera de los dos casos donde D vale 1 o donde D es igual a M, nos llevan a la contradicción de que B tiene que ser múltiplo de M, o M está en la misma clase de equivalencia que el 0. O sea, tiene residuo 0. Cualquiera de las interpretaciones es válida. Entonces, ¿qué pasa aquí, chiquillos? Lo que sucede aquí es que en cualquier caso, o sea, de esta forma, como no sirve ni el caso 1 ni el caso 2, debe ser que D, que es el máximo común divisor, no puede ser ni 1 ni puede ser M. Tiene que estar entre 1 y M. Y listo. Ahí se prueba el sentido de esta demostración, ¿ok? Ojo al caso donde se está usando el lema de Euclides y donde yo percibo o donde yo llego, ¿cómo se llama? A este tipo de demostraciones, ¿verdad? Entonces, repasen bien el lema de Euclides. ¿Ok? Es muy útil para hacer este tipo de cosas.
Entonces vean que aquí yo probé la parte B, pero en un sentido. Me falta probar el otro sentido, hacia el otro lado. ¿Cómo hacia el otro lado? Hacia el otro lado es, ¿qué pasa si el máximo común divisor está entre 1 y m? La idea es concluir de que en efecto entonces yo tengo que A es un divisor de 0. Entonces veamos cómo se hace. Entonces, partimos del hecho de que el máximo común divisor está entre 1 y m. Y tenemos que D divide a m. ¿Ok? Recuerden que tenemos la idea de que D divide a m porque se nos está diciendo como parte de la hipótesis. ¿Ok? Vean que el máximo común divisor entre A y M es D. Entonces, si el máximo común divisor, vamos a hacer ese esquema, si el máximo común divisor entre A y M es igual a D, recuerden que D divide A y D divide a M. Recuerden que podemos sacar estas dos conclusiones. Por eso estamos agregando esto que está aquí. Esto es como un repasito de la definición de máximo común divisor. Muy bien, entonces chiquillos, ¿qué está pasando? Con base en estas dos características, entonces se puede garantizar o se puede decir que existe un K que pertenece a los enteros tal que D por K es igual a M. Esto lo sacamos de que D divide a M, nada del otro mundo. Pero vamos a agregar la siguiente sentencia. Tenemos que este valor de K necesariamente es un número entre 1 y M. Por supuesto, porque en el mundo de ZM, los múltiplos nos van a permitir tomar números que estén en ese valor. Y vean que como D divide a M, el K que estoy utilizando tiene que ser más pequeñito que M para que a la hora de multiplicarlo funcione. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les dije un poco ahorita. Entonces, tiene que pasar que este K que está en la clase de ZM tiene que ser diferente de 0. Pero tiene que suceder que D por K a la hora de hacer la multiplicación me dé 0. Es decir, en la clase de ZM. Por lo tanto, o así, ¿qué pasa? Bueno, el A se puede ver como D por un K techito. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que lo que les dije antes, como el máximo común divisor de A y M es D, pasaba que D dividía A. Y si D divide A, quiere decir que A se puede ver como un D por un K'. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta y sucede que este D por este K, dado que D divide A, entonces resulta y sucede que yo lo puedo ver como D por K, ¿estamos de acuerdo? D por K por K'. Y ese resultado me está dando ¿cuánto? 0, ¿estamos de acuerdo? Este K' pertenece a Z, no me falta agregarlo. Y es decir, A es un divisor de 0. A es un divisor de 0. Que era lo que queríamos concluir con la segunda parte de esta demostración. Recuerden que la idea de divisor de 0 es que A multiplicado por algo, en este caso, me tiene que dar 0. Y aquí lo tenemos demostrado. ¿Ok? Entonces, técnicamente, chiquillos, el teorema lo que nos dice es que para encontrar unidades, saquen el máximo común divisor de A con M. Y si hay divisor de 0, entonces el máximo común divisor entre A y el módulo tiene que ser menor que M y mayor que 1. Entonces, vámonos acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me voy a Z7? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las unidades en Z7? ¿Cuáles son las unidades en Z7? Entonces, ¿qué decía el teorema anterior? ¿Cómo encuentro yo las unidades en Z7? Entonces, por ejemplo, 1 es una unidad. ¿Es una unidad en Z7? Sí, solo sí. ¿Qué tenía que pasar, chiquillos? ¿Qué decía el teorema para encontrar unidades?
Preguntémosle a Paola. Paola, ¿cómo sabemos si 1 es una unidad en Z7? ¿Qué dice el teorema? Si multiplicamos por el inverso, iba a dar 1. Ajá, pero en términos del máximo común divisor. Ah, Bueno, era como el A y el módulo ajá, igual a 1. sí, el A es 1 y el módulo es 7. 7, ¿Y tenía que dar cuánto? 1. 1. ¿Y se cumple aquí? O sea, ¿es esto verdadero? Sí. No, Sí, correcto. Sí, Entonces, sí es una unidad. Eso es todo. Muy bien. Paula, 2 es una unidad de Z7. María Sí. Paula. Ah, Sí, sí, yo. sí, usted. Sí, yo. ¿Por qué? Sí. Ajá. Sí, ¿Por qué? porque es, bueno, el máximo común divisor entre 2 y de 7 va a dar 1, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Muy bien. Joseph, 3 es una unidad. Joseph. Joseph. Se fue Joseph. Bueno. Pablo, José Pablo, ¿estás por ahí? 3 es una unidad en Z7. Ay, no sabemos. Preguntémosle a Ismael. Ismael, 3 es una unidad en Z7. Sí, profe, porque el máximo común divisor es 1. Excelente. Muy bien. Esto es 1. Entonces, les hago una pregunta. ¿Será 4 una unidad? ¿Será 5 una unidad? ¿Será 6 una unidad? ¿Y será el 7 una unidad? La respuesta es que sí. Entonces, lo que quiero que vean es que 4, 5, 6, incluso el 7, pero el 7, recuerden que se transforma en 0, son unidades. Son unidades en Z7. En Z7. Porque el máximo común divisor entre cualquier número y el 7 siempre me va a dar 1. Y la característica que es, vean que observe que 7 es primo. Observe que 7 es un número primo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya con eso, ya ustedes pueden encontrar las unidades. ¿Cuál es la característica? No es la definición precisamente ahora, sino que el teorema me dice que con solo que tenga el máximo común divisor que me dé 1, tenemos un inverso. O sea, ellos tienen inverso. ¿Cuál es el inverso? Bueno, no sabemos. Hay que hacer los cálculos respectivos, pero ya tenemos garantizado de que es una unidad. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuáles son los divisores de 0? Divisores de 0 en Z8. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cuáles son los divisores de 0 en Z8? Entonces vamos a ver si me entendieron. Entonces, voy a preguntarle otra vez. Vamos a preguntar por Brandon. Brandon, 1 es, bueno, no Brandon, no, preguntémosle a Paola. Paola, 1 es un divisor de 0 en Z sub 8. Paola, Paola, vuelve. Se le fue la conexión, qué tira. Bueno, y Esteban, 1 es un divisor de 0 en Z sub 8. Creo que no, ¿Por qué no? porque el máximo común divisor entre 1 y 8 es 1 y tiene que ser mayor a 1. Excelente, muy bien. Pero este máximo común divisor le voy a poner D. Pero D no es mayor que 1, ni menor que M. O sea, no se cumple esa desigualdad. Entonces, no
No, 1 no es un divisor de 0. Muy bien, excelente. Alex, 2 es un divisor de 0 en Z8. Sí, porque el máximo común divisor de 2 y 8 es 2 y está entre 1 y 8. Ay, qué bandido. Sí, muy bien. Entonces sí, porque es mayor que 1 y es menor que 8. Entonces en este sí tiene una carita feliz. Vamos a ver, otra vez, Joseph. 3 es un divisor de 0. Creo que no, ¿Por qué? porque el máximo común divisor de 3 y 8 es 1. Excelente. Pero, resulta y sucede que no es ni mayor que 1 ni menor que m. Ok. Es decir, es lo que usted dice, da 1. Ocupamos Da que uno. no dé 1. Ok. Muy bien, excelente. Y Carla, ¿cuáles crees vos que sean los próximos divisores de 0 entonces, para no seguir apuntando todos? Por ejemplo, 4 será divisor de 0, 5 será divisor de 0, 6 será divisor de 0, 7 y el 8. Dígame cuáles son los próximos divisores de 0. Creo que serían los pares, que Ajá, siguen los siendo pares. divisores de 0 y los impares no van a ser divisores de 0. Muy bien, entonces 4 es un divisor de 0. Entonces sí funciona. El 5 no es un divisor de 0. El 6 es un divisor de 0. El 7 no es divisor de 0. Y el 8, pero el 8 se transforma en 0. Son los divisores de 0. Divisores de 0. Muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Recuerden que la definición es que algunos de sus números multiplicado por otro da 0. Es decir, son múltiplos de 8. Eso es lo que está pasando. Entonces fue lo que dijo Carla. Los impares no van a ser divisores de 0. Y si no son divisores de 0, es muy probable que sean las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos separar esto en unidades y divisores de 0. Profe, entonces solo Z8 va a cumplir, digamos, como ese patrón, o puede ser cualquier otro. Digamos, No, que sean divisores solo los pares. no son los pares, son los números que sean compuestos. Cuando m es un número compuesto, ahí vamos a tener divisores de 0, pero si el número es primo, no vamos a tener nunca divisores de 0. Ok, muchas gracias, profe. No, con gusto. No, qué dicha. Más bien que pregunte porque eso les tiene que quedar muy claro porque van a darse cuenta que hay números que tienen inverso y otros números que no tienen inverso en estos mundos. Entonces sí es importante hacer la observación. Ok, entonces ya para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de lo que se llaman sistemas de residuos. Eso es muy, muy importante porque nos va a llevar al primer teorema más importante, uno de los teoremas muy importantes que hay en teoría de números, que se llama el teorema pequeño de Fermat. Está el teorema grande, que lo demostró Andrew Wiles en 1994, y este que es el pequeño teorema de Fermat, muy importante con potencias módulo m. Pero veamos a ver de qué se trata todo esto para poder entender. Entonces, en la clase pasada yo les había hablado de lo que se llaman permutaciones módulo m. Entonces, lo que nos vamos a hacer la pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo le doy un conjunto de Zm y yo quiero saber si Zm se representa por ese conjunto? Es lo que se llama una permutación. Entonces, la característica es que Zm, o vamos a decir que el conjunto que yo les doy, va a ser un representante o una permutación módulo m si los residuos, exactamente todos los residuos, pues aparecen en dicho conjunto. No importa el orden, porque pueden aparecer en desorden, es decir, permutados. Pero esa es la característica si yo quiero establecer una relación. Entonces, teóricamente, en la teoría usaríamos la siguiente caracterización. Vamos a decir que Zm está compuesto por elementos diferentes por una permutación si, solo si, cada uno de esos elementos no es congruente módulo m. Eso lo que significa es que cuando yo comparo dos bichillos, entonces me doy cuenta que todos están en una clase de equivalencia diferente. Una clase de equivalencia diferente. Para que me entiendan esto, por ejemplo, Z5 estaba representado por el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4.
Y una permutación de Z5, por ejemplo, va a ser el menos 5, va a ser el 6, va a ser el menos 7, aquí voy a tener el 8 y aquí voy a tener el 9. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que esta es una permutación en módulo 5? Es decir, es lo que se llama un sistema de residuos correspondiente. Eso es muy fácil, porque el menos 5 se obtiene o está en la misma clase de equivalencia que el 0. Si al 0 le restan 5, obtienen el menos 5. ¿Cómo sé que el 6 está en Z5 o pertenece a alguna de las clases? Porque si a 6 le resto 5, me da el 1. Entonces, este está en la clase del 1. Si al menos 7 le sumo 5, por ejemplo, me está dando menos 2. Pero si a menos 2 le sumo 5, me da el 3. Entonces ya yo sé que el menos 7 está en la clase del 3. Vean el 8. Si al 8 le quito 5, ven que en este caso está en la clase del 3. Entonces no me sirve. Quiere decir que el 8 no puede suceder. Y si al 9 le quito 5, vean que aquí me da hasta 4. Entonces, en este caso yo no tengo una permutación porque hay dos elementos que están en la misma clase, en la clase del 3, o tienen residuo 3. Entonces aquí para poder arreglarlo, yo puedo borrar el 8 y puedo poner otro algún otro referente. Entonces, por ejemplo, en vez del menos 7, se me puede ocurrir agregar, no sé, el 7. Y vean que si a 7 le quito 5 me da 2. Entonces ahora sí logro que todos los elementos estén en clases diferentes. Entonces si es Z5, tienen que aparecer el 0, el 1, el 3, el 2 y el 4. Entonces cuando yo digo aquí que no sea congruente, significa que yo no tenga dos bichillos en la misma clase de equivalencia. Todos tienen que estar con residuos diferentes. Entonces, ¿para qué es esto? Para introducir este lema. Este lema lo que me dice es que si el máximo común divisor entre A y M es exactamente 1, eso quiere decir que yo puedo construir ZM como el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente todo el resto de números y puedo multiplicar por ese valor de A. Pero para hacerlo, A y M tienen que ser primos relativos, es decir, no pueden tener nada en común. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, la demostración de este lema, lo que hacen ustedes es que, o lo que dice es que hay que tomar todo este conjunto y mostrar que cada elemento no se repite en módulo M. Entonces, veamos qué pasa si yo me doy dos elementos que pertenezcan desde 0 hasta 1 hasta 2, con I diferente de J, pero sabiendo que J no es congruente con I módulo M. Entonces, lo que importa es ver que deberían estar en clases distintas. Entonces, si pasara que AI y AJ están en la misma clase, donde I es diferente de J, debería pasar que la M divide el producto de A por J menos I. Pero como el máximo común divisor entre AM es 1, invocamos de nuevo al lema de Euclides, y el lema de Euclides ya me está diciendo entonces de que, no, M tiene que ser el que divide a J menos I. Pero si M divide a J menos I, significa que J es congruente con I módulo M. Pero esto es imposible, lo cual genera una contradicción. Entonces, ¿qué pasa con este lema? Quiere decir que estos elementos todos están en clases diferentes. ¿Ok? Vean qué interesante el lema porque nos permite construir ZM como una permutación. Entonces, veamos un ejemplo para que me entiendan. Vean que Z7 está formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tome un número, por ejemplo el 4. Vean que el máximo común divisor entre 4 y 7 es 1, son primos relativos. Entonces, el lema anterior lo que me dice es que agarre Z7, que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y multiplique cada uno de esos elementos por ese número que yo tomé arbitrariamente, pero que son primos relativos con el 7. Entonces, vean que ahí me queda 0 por 4, 1 por 4, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4 y 6 por 4. ¿Qué son los resultados que me dan? El 0, el 4, el 8, el 12, el 16, el 20 y el 24. Y lo más importante es que estos números es una permutación módulo 7 de Z7 y genera lo que se llama un sistema de residuos diferente al original, al formado por el 0, el 1, el 2, el 3. Lo que quiero que vean es que Z7 se puede escribir ya no como 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sino como 0, 4, 8, 12, 16, 20 y 24.
Y resulta y sucede que el 0 es el 0. El 4 sigue siendo el 4. El 8 se pasa en una unidad del 7, deja residuo 1. El 12 se pasa 5 unidades. El 16, al dividirlo entre 7, genera residuo 2. El 20, al dividirlo entre 7, deja residuo 6. Y el 24, al dividirlo entre 7, genera residuo 3. Entonces observen que están el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, pero en orden diferente al que generé o al que tenía en Z7 común y corriente. Por eso decimos que es un sistema de residuos o una permutación módulo 7. No sé si me entendieron este ejemplo, chiquillos, porque uno se emociona aquí, pero si tienen dudas, pregúntenme. No hay duda. Bueno, ahí cualquier cosa me están preguntando, pero vean que esa es la idea de permutación. Muy bien, este corolario les toca a ustedes demostrarlo, lo pueden encontrar en internet, es una prueba, es un ejercicio, es parte del trabajo sincrónico. Les voy a dar la idea y lo que dice este corolario, que es muy importante, es que si el máximo común divisor entre AM es 1, entonces en el lema anterior, A por 1, A por 2, A por M menos 1 es congruente con 1, con 2, con M menos 1, módulo M. Es decir, quiere decir que ambos conjuntos son equivalentes módulo M. Les voy a dar un ejemplo, ya con eso terminamos la clase, para que ustedes vean. Entonces, ejemplo. Entonces, por ejemplo, chiquillos, supongamos que yo tengo Z3. Z3 está formado por el 0, el 1 y el 2. ¿Ok? Ahora, yo quiero darle un valor de A que sea primo relativo con el 3. Díganme ustedes un número que sea primo relativo con el 3. No sé, alguien que quiera ahí aportar. El 2. El 2, bandido. El 2. Entonces, ¿qué decía el teorema, el lema que probamos? El lema que probamos es que una permutación de Z3 va a ser 0 por 2, 1 por 2, y 2 por 2. Entonces, este resultado me está dando el 2, me está dando, perdón, no el 2, me está dando el 0, me está dando el 2 y me está dando el 4. ¿Ok? Me está dando 2 y me está dando el 4. Y ahora sí, vean que aquí esta es una permutación. Entonces, ¿qué dice el corolario anterior? El corolario anterior me está diciendo que si yo agarro estos bichos y los multiplico, 0 por 2 por 4, dice que va a ser congruente con el sistema original, que es 0 por 1 por 2. Módulo, en este caso vivimos en Z3, entonces módulo 3. ¿Será eso cierto, chiquillos? ¿Será cierto? De ahí sí, porque 0 por 2 por 4 da 0, y 0 por 1 por 2 da 0, y 0 es congruente con 0 módulo 3. Recuerden que es la propiedad reflexiva. Entonces sí, en efecto, es verdadero. Muy bien, no hay nada que hacer. Perdón, aquí no se usa el 0, por eso tenía la duda. Entonces más bien es 2 por 4, tiene que ser congruente con 1 por 2. Entonces 2 por 4 da 8, 2 por 4 da 8 y 1 por 2 da 2. ¿Será 8 congruente con 2 módulo 3? ¿Estarán en la misma clase de equivalencia? Bueno, y la definición dice que esto es lo mismo que hacer 8 menos 2. Será múltiplo de 3. Vamos a ver si eso es cierto. Y esto va a ser cierto porque vean que 3 divide a 6. Y sí, 3 divide a 6. Entonces, en efecto, eso es correcto. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿Está clarito? Bueno, entonces, técnicamente entonces los dejo con la segunda parte, ya para terminar la clase de hoy. Entonces, ¿qué tienen que hacer en la segunda parte? Bueno, lo que van a hacer es trabajar esos ejercicios relacionados con el tema. Entonces, calcular el inverso de 7 módulo 211. ¿Será esta una permutación Z sub 7? Hay que mostrar que A más 1, A más M menos 1, es una permutación módulo M.
Si K es mayor o igual que 5, K factorial es congruente con 0 módulo 15. Probar que 3 factorial más 4 factorial más 5 factorial es divisible por 15. Hay que mostrar que si pasa esto y pasa esto, entonces pues congruente módulo 12 y lo mismo para el último ejercicio. Entonces, chiquillos, estamos. Cualquier cosa o pregunta, pues ahí me pueden andar dándolo. Recuerden el quiz, ¿verdad? O el quiz, no, la asignación de esta semana, que son 3 preguntitas, y todas son iguales para todos, sobre permutaciones y combinaciones. Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Que estén muy bien. Profe. Gracias. Bueno, hasta luego.